Ya. Entonces, siguen sumándose alumnos. ¿Cómo está, Fabricio? No está. Ya. Y primero, preguntas que hayan quedado pendientes o cosas que todavía no recuerden o no hayan entendido bien del módulo 2. Cosas que quieran repasar. No, yo, por mi parte, yo creo que quedó como claro la materia. Ya. Aquí ya no estamos. Es mejor, insisto, hacer las preguntas. No hay preguntas tontas. Mejor pasar la vergüenza de preguntar una cosa obvia que no entiendan. O sea, antes de llegar con la duda a la prueba también. ¿Ya? De nuevo, interrumpan todo lo que quieran, pregunten todo lo que quieran. Y eso. ¿Ya? Y. Bueno, en el módulo 2 se dieron listas. Y las listas las entendimos como una estructura de datos que permitía, con una sola variable, entre comillas, poder almacenar distintos valores. Y estos se acceden por posición, ¿cierto? ¿Cierto? Y estas listas yo podía hacer un append para agregar un elemento nuevo, puedo hacer un insert para colocar un elemento en cualquier otro lugar, podía hacer un pop para borrar elementos, ¿no es cierto? Un montón de operaciones, Sí. ¿ya? Y tienen que haber visto al menos dos maneras de recorrer una lista, usando while y usando for, ¿no es cierto? ¿Vieron el for con lista? ¿Se acuerdan o no? Sí, lo ocupamos en clase con ayudantía. ¿Ya? Y ¿cuál era la diferencia práctica entre usar for y while? Silencio. ¿Cuál era la diferencia práctica al recorrer la lista con for o recorrerla con while? Que el for es como mucho, por ejemplo, ocupa pocas líneas en Python, por decirlo, no sé, unas dos, tres líneas. Y el while es como mucho más largo y hay que actualizar como el i, por decirlo. ¿Sí? Ya, eso es un buen punto. O sea, el while me obliga a tener algún i, ¿no es cierto? Y el for, ¿qué me entrega? El for me crea, uso este while donde yo voy avanzando por posiciones. Pero este for, ¿cómo recorría la lista el for? Recorría los elementos. Los elementos, los valores. Súper bien. Sí. ¿Ya? El for de la lista trabaja en función de los valores y el while trabaja en función de las posiciones. Súper bien ahí la diferencia. Ahora, ¿por qué puedo optar yo como programador por uno o por otro? ¿Cuál es el criterio para irme por uno o irme por el otro? Porque si los dos hacen lo mismo o no hacen lo mismo. Es O que el while es solamente... un ciclo que hay que terminarlo, según yo, ¿no? o es- Porque si no va a seguir infinito. Ya, Vicente, efectivamente siempre hay que evitar que los ciclos sean infinitos, Por pero, eso. pero este while va a haber obviamente una cierta condición Sí, para que se salga de esto. Y típicamente uno decía i menor que el len de esta lista. Es lo que típicamente uno hace. sí.
y acá un i más igual 1, para ir incrementando este i. Ya, efectivamente el código queda más simple usando un for que no con un while. Pero técnicamente el while es un poco más flexible, podríamos decir un poquito más universal, ¿ya? En cambio el for, trabajo por valores y es súper directo y funciona, pero tiene otros problemas. Yo puedo buscar un elemento con un for, pero si lo quiero borrar, no sé en qué posición está. No sé si se entiende. El hecho de ir valor por valor tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? El for... Ya, pues, fuera. Perdón que sigo ahí con los niños. El for trabaja en este ambiente, trabajando por valores, mientras el while trabaja con las posiciones. Y de repente me interesa conocer la posición porque además accedo al valor. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, pero con un for también podríamos obtener la posición o no. no directamente. Tengo que llevar una variable Tenemos... extra para saber en qué posición voy. Ah, ya, ya. Hagamos un ejemplo de eso. Voy a guardar acá. Esto estamos acá. Vamos a hacer clase M3. ¿Qué va a ser? Entonces, si yo tengo una lista que va a ser se pone tan lento Python cuando estoy transmitiendo que me avisan si de repente algo no se entiende. Tengo esta lista, ¿no es cierto? Si yo no trabajo con el while, ¿no es cierto? Típicamente voy a tener un i igual 0. Si digo while i menor que el largo de la lista, print i, lista sub i. Lista sub i, ¿no es cierto? Para después i más igual 1, ¿cierto? En ese ciclo, ¿qué voy a lograr? Mostrar en pantalla todas las posiciones, que es el primer valor, y el contenido de la lista en esa posición, lo cual es el dato, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir for elemento in lista, ya, por fuera, para cada elemento de la lista, print elemento, ¿no es cierto? Y aquí el segundo print me está mostrando los elementos, pero pierdo la posición. No sé si se ve se ve bien el texto, ¿no? Sí. Sí. Ya. Si yo quisiera hacer con un for lo mismo que está acá arriba, yo igual necesitaría un i igual 0 y imprimir i, elemento para después i más igual a 1. Parto en 0, muestro ese i y después muestro el elemento más lo otro. Si ejecuto, tengo dos veces lo mismo. Una con el for y una con el while. Y en los dos ambientes, si se fijan, tengo las mismas 4 líneas de código que me generan los dos lados. Entonces, si yo necesito la posición, además del valor, con un for, llego a la misma cantidad de líneas que tenía antes. Entonces, no sé si se fijan, como que si solamente me interesa el valor, lo puedo recorrer con un for.
Pero si quiero la posición, imagínense que quiera borrar el mínimo. ¿Ya? Necesito la posición. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea que siempre que nos pida como los valores, vamos a tener que ocupar como un for, que es como más rápido. Y cuando nos pida como la posición, es más recomendable un while. El while es más universal porque sirve para todo. Pero hay que tener el cuidado de que el ciclo se cierre y toda la historia, que haya una condición de salida y todo eso. El for es más Ya. directo, pero trabaja con el valor mismo, no con la posición. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, insertar un valor, qué sé yo, después del 8, yo tendría que saber en qué posición está el 8 antes de hacer el insert. Si estuviera, por ejemplo, ordenando, no lo sé. ¿Ya? Yo necesito saber, en algunos programas me sirve la posición y el valor, y en otros me bastará solo con el valor. Porque al final estos valores son datos. Esto está representando algo que yo tengo que calcular o memorizar. Pero en el proceso del manejo de esos datos, me puede ser útil en algunos casos también saber en qué posición está el dato. ¿Ya? Por eso que, aunque los dos hagan lo mismo, es bueno que sepan cuál tiene ventajas o desventajas para distintos casos. Porque técnicamente hacen lo mismo, pero no son interoperables. ¿Ya? Yo en lo personal uso harto el for, pero también se puede dar el caso eh, que necesite la posición y ahí tenga que volver al while. ¿Ya? Ahora, este tema del while se complementa con la materia que viene ahora, que es el range. ¿Ya? Lo que viene ahora es el generador de listas y este range. ¿Ya? Range es una función que me va a generar listas. Y eso tiene un uso bastante directo. ¿Ya? Ya pues. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener una operación que me va a permitir tener un rango generado con valores hasta el valor que yo estoy dando. Es como un contador automático en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? Si yo tengo acá, no sé, lista 1 es igual a list range 10 no, ya salga esto en clase. ¿Ya? Acá generé un rango de números que parten en 0 y llegan hasta 10. Lo que pasa es que quiero que lo vean funcionando. ¿Ya? Esto que está acá, esta lista, yo no la inventé. La inventó el range. ¿Ya? Y esa lista, por el hecho de haberla generado con un range, tiene un montón de usos. Fuera. Lucía, fuera. No sé si se entendió lo que hice. Aquí yo inventé una lista de 0 a partir de un rango. ¿Ya? Le dije, O sea, y partió de 0 hasta 1 antes del 10. En el fondo me generó 10 valores. ¿Ya? Se los quiero, esto normalmente no se usa así, porque es raro que uno necesite crear listas de esa forma, al menos no para un uso directo, pero sí para un uso de un for. ¿Ya? ¿Se entiende lo que ocurrió ahí o no?
Si le pongo lista 20, me invento una lista de 0 hasta 1 antes del 20. ¿Ya? Y por favor que se entienda bien. ¿Ya? Esa es la manera más simple de echar a andar el range. Pero tiene otras variantes. Por ejemplo, que partan 5, le doy un inicio y un término. Y me genera esta lista que parte desde un punto y llega hasta donde yo le pedí que llegara. ¿Ya? Esa es la variante 2, definiéndole un inicio y un término. Incluso está la variante de darle el incremento. En vez de que avance de 1 en 1, vaya de 5 en 5. Perdón, de 3 en 3. En este caso. ¿Ya? Entonces lo que hace range es generarme esta lista. ¿Ya? Ahora, de nuevo, esto nunca se usa así, se usa de otra manera, pero al menos quiero que visualicen lo que hace range. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Sí, el range siempre va a entregar valores ordenados. Sí. Ya. Me Y para, genera, en el fondo me genera esta serie numérica, ya. sumando el incremento. Y para hacer valores aleatorios tendríamos que ocupar No. un random. Sí, y de hecho Random tiene una rutina que genera listas al azar y qué sé yo. O podría yo Ya. hacer un ciclo que vaya haciendo append a la lista, también lo puedo hacer. Ya. Pero range me genera listas de números ordenados. Eso es lo que hace ahí. ¿Ya? Entonces, la manera más simple que le diga a él hasta dónde. 15. Y parte de 0 hasta antes del 15 de 1 en 1. ¿Ya? Si le coloco dos valores, de 2 hasta 15, parte del 2 hasta el 15. Y si tiene tres valores, representa el incremento. Vaya de 5 en 5. ¿Ya? Ahora, range también tiene la capacidad de andar de atrás para adelante. Y eso se hace poniendo, no sé, el final, o sea, el inicio, perdón. Bueno, sí, de 10 a 20, pero de aquí avanzando de menos 1. Y eso permite hacer una cuenta regresiva. ¿Ya? Inicio, término y incremento, que en este caso es negativo. Si quiero llegar hasta menos 10, también lo puedo hacer. Fui de 20 hasta 1 antes del menos 10, de menos 1 en menos 1. ¿Ya? Esto es el range. Ahora, el range junto con el for es donde se hacen maravillas. Ahí viene el uso efectivo real del range, donde más se usa. No es para crear listas así con números. ¿Ya? ¿Se entienden las variantes del range antes de ver cómo se usa efectivamente? Sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que uno hace? Voy a sacar acá. Voy a poner acá, para que no se pierdan. Este es el recorrer con while.
Este de acá es recorrer con for, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver el con for y range, ¿ya? Lo que uno hace acá es lo siguiente. Uno dice, para cada i en el rango, range len L. Esta es la rutina, este es el pan con mantequilla de Python. Este es el que se usa todo el tiempo. Print i, L sub i. ¿Qué acabo de hacer? Lean esta frase en español. ¿Qué dice ahí? Para cada i que se genere de la lista de este range. ¿Range de qué? Del largo de L. ¿Ya? ¿Cuánto es el largo de L? Supongamos 15. Entonces acá se genera una lista interna de 0 a 14, que es este mismo comportamiento de L, pero en vez de entregarme valores, elementos, voy entregando posiciones. Esto que está acá se usa muchísimo. Y en esta modalidad tengo el mismo comportamiento del while, y ahora efectivamente lo estoy haciendo en 2 líneas y no en 4, no manteniendo el contador i ni ninguna cosa. ¿Ya? Voy a borrar esta parte. Si yo ejecuto acá, me aparecen estos números del 0 al 11, que es la verdad re poco emocionante, quizás no me dice mucho, pero es el range del largo de la lista. Si esta lista tiene más elementos, y ejecuto, ahora esta lista que se imprime es más larga, porque el len de acá fue más largo. No sé si lo ven. Y range inventó en memoria una lista de 0 hasta 18. ¿Ya? Lo que pasa es que no llega al 18, pero el largo de esto es 18. Acá hay 18 elementos partiendo desde el 0. Y range 18 me genera esta lista de 0 hasta 17, que son las mismas posiciones para acceder a los valores de esta lista. No sé si se entiende o se perdieron. Sí, yo entendí. Tenemos la lista L con todos esos valores que tienen asociados las posiciones, ¿no es cierto? Y este range inventó en memoria esa lista virtual en función del largo. Y este i va tomando valor de posiciones, que yo después puedo imprimir ese valor, esa posición, o el contenido de la lista en esa posición. Y por eso acá, cuando ejecuto, veo en un lado la posición y en otro lado veo el valor de la lista en esa posición. ¿Se entiende, no? Y aquí tenemos 3 maneras distintas de hacer recorrer esa lista. Ahora, vámonos a lo práctico. En el no quiero decir 99%, pero al menos en el 95% de los programas me basta con estas dos para recorrer lista. ¿Ya? Recorro el for solo tomando los valores de los elementos. Recorrer con for y range tomando las posiciones de la lista. ¿Ya? La verdad, se explica como para entender un poco, pero en la práctica son estos dos los que se usan en el 95% de los casos. ¿Ya?
Y me interesa mucho que entiendan este. ¿Ya? Si tuviera que explicarlo aún más, cuando tengo esta lista que tenía 4 elementos, esta es la lista 2, y digo for i in range len de lista 2, ¿qué estoy diciendo? El len es 4. Range de 4, ¿qué voy a obtener acá? Una lista que no es esta misma lista, es otra lista, pero que dice 0, 1, 2 y 3. Que esas son las mismas posiciones que tiene esto, 0, 1, 2 y 3. Y va a ir avanzando posición a posición en cada ciclo de este for. ¿Ya? Pero ahí tiene que ver, y está hablando solamente de posiciones, no los valores. Para acceder al valor, tengo que hacer lista 2, corchete, i. Con eso accedo el valor o lo escribo, lo que sea, pero esa es la manera de usar el i para recuperar el valor final que está almacenado en esta lista. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? No, todo claro. ¿Están claros? De nuevo, para recorrer en orden, esto en el 95% de los casos se hace así. Ahora, el for in range me permite hacer cosas que este for no lo permite. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo harían para recorrer de atrás para adelante la lista? ¿Qué se les ocurre? Ocupando como esos valores que ocupó cuando nos mostró cómo recorrerla, que iniciaba como en el 20, después el 10, después el incremento en -1, ¿o no? En el Ya, range. sí, va para allá. Entonces, ¿cuál va a ser el inicio? El Sí, largo de la lista, ¿o no? largo de la lista era ser el inicio. ¿Ya? ¿Debiera llegar hasta qué posición? Hasta la posición, hasta el 0, 0. ¿Y con qué incremento? -1. -1. Ya. ¿Esto está bien o está mal? No sé. Tiene buena cara, pero yo creo que tiene un problema. ¿Por qué Benjamín cree que está mal? Porque I no empieza en un número alto, empieza de 0. A ver, antes de ejecutarlo, voy a comentar acá. Veamos qué significa ese range. Y esto son técnicas para que no queden pillos. Igual, list, range, de len de L, ¿no es cierto? Hasta 0 con -1. Es el mismo rango que pusimos. Algo hice mal. List, range, ahí. Entonces, print L1. ¿Ya? Y cuando ejecuto, me aparece esto. Esta lista que está acá abajo es mi listado de posiciones que yo voy a usar para recorrer e imprimir acá. Y es la misma. Len de L, 0, -1. Y eso va a representarse con esta lista que está acá. ¿Esas son las posiciones de la lista? Benjamín, ¿se entiende que aquí estoy usando el range en modo decreciente? Y por favor hablen si pueden... ¿No? Aquí yo voy a partir de un número alto, en este caso len
de esta lista es 18. ¿Ya? Hagámoslo más simple. Voy a hacer 3, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 valores en la lista, ¿o no? Y las posiciones que me está entregando el range va del 10 al 1. ¿Está bien eso, no? ¿Son las posiciones que necesita esa lista? Pero eso, ahí no están entrando los valores. No. ¿En alguna parte le puse L corchete algo en este print? Ah, no, es que como no salía el 0 en posición, la posición 0. Lo hice especialmente así para pillarlos. Ah, ya, ya. Perdón que sea malvado, pero lo hice especialmente para pillarlos. Piensen lo que está ocurriendo acá. Tengo, estos son mis datos, ¿no es cierto? Y este range de acá parte con el largo de los datos. Seamos más directos. Print largo, coma, len de L. ¿Qué está calculando len de L? Me dice largo es 10. Hay 10 posiciones en esta lista. ¿Ya? Es lo mismo que uno puede contar acá. 1, 2, 3, 4. Hay 10 posiciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Este range, lo que quiero que pillen es si este range me va a funcionar o no. Este range, desde el largo hasta 0, decreciente me está generando esta lista. ¿Ya? Estas posiciones están bien si las quiero usar en esta lista. En esta lista existe la posición 1. Tiene que ser hasta el 0. Ya, va para allá. El 1, ¿en qué posición de la lista está almacenado? En la 0. En la 0. ¿Este range me está devolviendo el 0 en alguna parte? No. No. Entonces, ya sabemos que hay un problema. ¿Cuál es el elemento en la posición 10 de la lista? No hay como una posición 10. ¿Por Porque qué llegaría no? hasta el 9. O sea, porque parte de la posición 0. Ya, Llega hasta el largo menos 1. súper bien. Ya, no sé si todos entendieron eso. Esta lista tiene 10 elementos, pero no existe la posición 10, dado que existe la posición 0. ¿Todos vieron eso o no? Sí. Entonces, este range hay que hacerle algo para que me devuelva los valores que corresponden. Entonces, lo que yo haría acá es simplemente decirle range len de L menos 1 hasta llegar a menos 1, que en realidad llega hasta 1 antes que eso, decreciendo. Y cuando ejecuto, me aparecen, ahora son posiciones que yo creo que son válidas. Son posiciones compatibles con la lista que está acá arriba. Entonces, es hasta 1 antes, llegando hasta el 0, porque en el fondo el range llega hasta 1 antes que ese, decreciendo. Y cuando imprimo, me aparece la posición decreciente con su valor. Aquí estoy pudiendo recorrer la lista de atrás para adelante. ¿Ya? Y solamente haciendo juegos de range. ¿Se entendió, no? De nuevo, todas estas son, siempre véanlo como que son herramientas que van quedando en su caja de herramientas para usarse cuando se necesite. ¿Ya?
¿Estamos? Sí. Ya. Y aquí en la materia, range, hasta, inicio, fin, incremento, lo mismo que estábamos viendo. ¿Ya? Y aquí varios ejemplos de range, incluyendo el ejemplo de las patentes, donde tenían el while. ¿Se acuerdan de este código, no? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Y este código que tenía 27 líneas, con foreign range, se transforma en una cosa más corta. ¿Ya? Y probablemente bastante más entendible. ¿Estamos? De hecho, técnicamente, de la línea de la 1 a la 7 es innecesaria, porque el mismo range las está creando. ¿Qué significa ese CHR al final en el print? Sí, porque ocupan CHR y en otra parte strings. ¿En cuál parte string? Ah, En la parte en el print de más abajo. hagan ustedes ese problema, o sea, hagan ustedes el desarrollo completo, pero déjenme explicarles qué hace el CHR y el STR. ¿Ya? De partida, el STR, ese debieran saberlo del módulo 2. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Si tú tienes, si quieres hacer un print, ¿no es cierto? Que diga hola y le sumas otro texto, ¿no es cierto? La operación suma lo que está haciendo es pegar los dos textos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La operación suma une dos textos. Y yo no tengo ningún problema con sumarle un número, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo quiero que aparezca el 4 al final. Pero cuando lo ejecuto, falla. Porque no puedo unir textos con números. Para eso yo tengo que transformar ese número a texto. Entonces le estoy pidiendo la transformación a texto, string, de ese valor. Y cuando ejecuto, la operación suma pega el texto del 4 junto con el otro texto. Eso es lo que hace STR. Transforma ese número a texto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué hace en el código? Tenían acá sumas. Estoy algo, lo sumo a algo, la sumo a algo, pero no es una suma matemática, álgebra, aritmética, sino que es una unión de caracteres de texto. Y porque lo que yo pretendo que aparezca es el texto de la patente. ¿Cierto? Ese es mi resultado. Yo quiero llegar a eso. Entonces, lo que estoy haciendo acá es tomar esos caracteres y pegarlos uno atrás del otro. Y en la patente voy a tener letra, 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 número, número. Por eso que C1 y C2 en la línea 6 y 7, a ver, voy a hacerlo así, perdón. Que aquí puedo dibujar. Esto que está acá, oh, ¿dónde se fue? Oh, ahí. Esto es letra, 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 número, número. C1 y C2 son estos. C1 9. Va generando este range que va de 0 hasta 1 antes. Y son números, igual son números. Entonces, yo quiero que ese número 9, yo quiero que ese número 9 se transforme al
texto 9, para poder sumarlo al resto del texto. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué hay del CHR? CHR es otra función que transforma números, pero en base, aquí estoy buscándola, se hace en base a una tabla de valores, pucha, no hay ninguna más bonita. Hexagesimal, decimal, ¿dónde está? Estoy buscando una, esta, muy chica. Estoy buscando la tabla, perdón. Oh, qué terrible. ¿Dónde está esta cuestión? Ya, esto está mejor. Esto tiene que ver y lo vamos a ver más en archivos, en el módulo 4. Pero no sé si se alcanza a leer o no. No sé si voy a llegar a meter. Está bonita ahí. Cada carácter que uno escribe, cada letra, cada símbolo, todo eso queda almacenado en disco en números. Cuando uno dice, oye, todo binario, unos y ceros, tiene que ver con eso. Y cada letra, no sé si la ven acá, en la columna, por ejemplo, la A mayúscula, ¿la ven con el 65? Sí. Sí. A ver, voy a... rayar. Entonces, esto es lo que uno ve. Esto es lo que está en pantalla. Pero lo que está acá, lo que está en hexagesimal, es lo que se, lo voy a escribir así, esto es lo que se almacena. Así se guardan discos, con esos números, ¿ya? Y no entremos en enredarnos de por qué hay letras o números, da lo mismo, eso es tan hexagesimal, no nos importa ahora. Pero este valor que está acá, no sé si se va a ver, este valor, el decimal, es el valor que aparece en esa tabla, ¿ya? Donde la letra A equivale al 65, la B equivale al 66 y así. Esta tabla es, todos los computadores usan la misma, bueno, quizás en los años 50 y 60 no, pero ya de ahí en adelante se logró este estándar. Y tenemos que cada letra tiene su valor, incluyendo las minúsculas, pero las minúsculas es otro número distinto. Esta tabla es la que me permite ordenar alfabéticamente cosas y qué sé yo. Pero solamente memoricen que la A es el 65. Voy a poner destacado. No sé si se ve mucho. La A es el 65 y la Z viene siendo el 90. Esos son mis límites. ¿Ya? No se le olviden esos números. Que es lo mismo que está acá. Parto del 65, que era la A, hasta el 91, que en el range es uno antes, o sea, llego hasta el 90. Lo mismo que está acá, del 65 al 90. Y eso me va a generar en el range una lista de números. C1, C5, C4 van a ser números con valor 65, 66, 67, lo que sea. Lo que pasa es que después yo le aplico a Python, mire, transfórmeme este número a su carácter ASCII de la segunda tabla. Y por eso Python, si le digo ese número usando la tabla que les mostré recién, se va a representar como una A mayúscula. Entonces lo que yo hago en este range es iterar dentro de los números. ¿Se entiende, no? Y obviamente CHR65 más CHR66, estoy colocándole AB, ¿ya? Porque es el siguiente.
Y si eso está en un for que recorra del 65 al 90, voy a generar todas las letras A, B, C, D y qué sé yo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Este print es la pegada final de todos los valores de la patente. Y como está en ciclo, ¿ya? Voy a generar iteradamente toda la... ¿ya? Voy a generar iteradamente todo el listado de patentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ahí quedó claro. Ya. A ver, igual nos estiramos mucho, pero me gustaría ver esta materia sublista es súper simple de entender, que es básicamente cómo yo puedo generar copias de listas. ¿Ya? Porque acá hay un problema que yo creo que en ninguna parte de la historia. Python, ¿tienen clase después o no? ¿Nos podemos tirar un rato más? Yo tengo clase a las 10:30. ¿Nos podemos Sí, tirar? yo igual. ¿Sí? ¿Podemos llegar hasta las 10:30? Sí. Ya. Esta cosa, ¿ustedes entienden la diferencia entre referencia y copia o no? ¿La han Eh, escuchado alguna vez? ¿Se refiere al tema como de la lista? De definir una lista A y después No, no. igualarla en B. ¿Qué ocurre cuando tengo una lista A y pongo B igual a? ¿Qué está ocurriendo con Python ahí? Le estáis asignando los valores de A a la lista B, o sea, como la variable. Si tengo mi lista A y después digo en código B igual a, ¿qué ocurre en Python? Sí, son las dos iguales. Son las dos iguales, pero ¿son iguales o son la misma lista? Aquí pueden pasar dos cosas. Lo que probablemente ustedes se imaginan que ocurre es que se inventa un B donde se toma cada valor, bueno, perdón, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes se imaginan que ocurre, ¿cierto? ¿Sí o no? Se lee cada valor y se pasan a la lista B. Eso es lo que uno esperaría que hiciera después que yo dije B igual a. Yo a B tomo los valores de A, lo que dice Benjamín. A B se le asigna A. Sí, pues, lo que dice Benjamín. Pero lo que estoy haciendo es que B es una lista nueva que toma los valores de A. ¿Cierto? Eso es lo que uno intuitivamente esperaría. Pero no es eso. No está, con Python no ocurre eso. Por eso le hago la pregunta de si entienden la diferencia entre referencia y copia. ¿Ya? Esto sería una referencia, ¿no? Que la respuesta es un poquito más complicada que esa. En variables, si tengo la variable C, que es una pura cajita, que vale 2, y después digo D igual C, lo que Python materialmente hace es crear una variable D con el valor que lee de ese momento y guardo un 2. Y aquí efectivamente tengo dos variables. ¿Ya? Si digo C igual 1, lo que ocurre ahora es que acá se borra acá y se escribe un 1, pero D sigue teniendo un 2. Eso es lo que uno esperaría. Y así ocurre con las variables. Variables de texto, numéricas, pero una celda, un puro dato. ¿Ya? Con las listas, y después cuando veamos diccionario, lo que ocurre es que se hacen referencias a la misma memoria. ¿Ya? Y, pucha, el típico ejemplo que me gusta darles, para que nunca se les olvide la diferencia entre lista y copia, no sé si lo han visto, pero es este. Perdón que les dé la lata, pero es un ejemplo que nunca se les olvide.
Tenemos día de examen. Tenemos 3 pruebas. Aquí tenemos a Lucho, aquí está Pedro y aquí está Andrea. ¿Ya? 3 pruebas. Y resulta que Lucho no tiene idea. Pedro no tiene idea. Y Andrea, seca. Todo en la materia del curso. Entonces, Andrea llega y pone un 3. Y llega Lucho, que no tiene idea, y mira para el lado y ve, puso un 3. ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de Una hacer copia. Luis? Se copió. Acaba de hacer una copia. ¿Ya? Y Lucho, súper confiado, no, es que Andrea es seca, va y entrega su prueba. ¿Ya? Y se fue con la copia. Y se va muy contento y muy tranquilo para su casa. Pero Andrea, como es matea y es ordenadita, dice, no, pues, revisa, no era 3, era 2. ¿Qué pasó con la copia? Ya quedó con un 3. O sea, cambió. Sí, pero la de Luis quedó en 3. La de Luis es una copia. No tiene relación con la de Andrea. Pero acá Pepe, que está igual de pillo que Luis, no tiene idea. ¿Y cómo logra responder de una manera un poco más inteligente, sabiendo que Andrea ya quedan 3 minutos y Andrea todavía está revisando? Entonces, la respuesta de Pepe es lo que diga Andrea. ¿Ya? Esa es su respuesta. Obviamente nadie puede responder así, pero esto es una referencia. Yo estoy apuntando a lo que tenga esa variable. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? Yo no guardo el dato, pero mi dato es lo que tiene el dato de al lado. Eso es una referencia. ¿Ya? Cuando yo copio variables, esto es una copia. En cambio, si tengo mi lista A y después digo B igual a, esto es una referencia. El mismo comportamiento, tú dices, oye, pero sigue siendo el mismo igual. Sí, perfecto. Pero tienen comportamientos completamente distintos. Y lo que ocurre acá es que mi lista A ahora tiene otra variable que apunta a lo mismo. Y si yo digo B0 igual 1, acá se va a escribir el 1. Y cuando después diga print A en la posición 0, va a escribirse un 1. Porque porque eso es lo que está en la lista. Oye, pero es que era de A. No importa, los dos apuntan a lo mismo. ¿Ya? Por eso que no son copias, son referencias. ¿Se entendió, no? Sí. Ahora, por eso que la materia habla de copiar listas. Porque no es nada evidente cómo se hace una copia de una lista. Y eso se hace, y vean la materia, eso se hace con el operador 2 puntos. ¿Ya? Yo copio una lista o un rango o un pedazo de una lista usando el 2 puntos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por eso es que es importante. Y esta parte está súper simple de explicar. ¿Ya? Lo que pasa es que yo quería hablar un poquito más de funciones. Que esa es como la parte donde se empieza a complicar un poco esto. ¿Ya? Lo que dice Ignacio, sí. Cuando yo digo A igual B, voy a tener la misma parte de memoria que puede ser accesible por A o por B. Pero con todos los privilegios de cualquiera. Agregar, borrar, cambiar, listar, lo que sea. ¿Ya? Si yo necesitara
tener una lista para ordenarla o para buscar o para borrar algo, pero sin tocar la original, tengo que necesariamente hacer una copia. Y esa copia se hace con el 2 puntos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, acá se habla de listas anidadas. No sé si se entiende lo que es eso. Y perdonen que vaya rápido, pero les pido por favor que preparen las clases de antes, así nos podemos concentrar en las partes difíciles. ¿Ya? Y yo creo que lejos la parte más difícil de acá es lo que es la materia de funciones. Pero acá estábamos viendo las listas anidadas. Claro, yo puedo tener, y eso es algo también es bien importante ver, yo puedo perfectamente tener una lista que contiene otra lista dentro. Yo puedo hacer ese tipo de estructuras y tienen cientos de usos, ¿ya? Porque uno puede empezar a ordenar datos de mejor manera. Incluso puedo tener listas con otras listas dentro, ¿ya? Eso, pucha, no sé cómo seguir. ¿Tienen ustedes capacidad de otra hora de cátedra que yo les pueda dar? Como para que en verdad esté toda la materia que le hayamos podido ver y todo, aparte de la semanal. ¿Tienen capacidad o aguante para otra extra o no? ¿Hoy? No sé si hoy, pero que nos pongamos de acuerdo. Pero vamos a tener ayudantía los viernes nosotros. Todo sigue igual. Ayudantía, las Ya. tutorías y todo. El tema es, si hay capacidad de que tuviéramos otra clase adicional en la semana. Un poco para darle Lo que pasa es que como no tenían preparado esto, tuve que ver la presentación completa. Entonces, ¿cómo poder hacer para tener una clase para terminar lo que nos falta? Porque en verdad quiero que se empeinen con todo esto. Sí, o sea, no sé, yo no tendría problema, pero como que generalmente, por lo menos mi horario, son como 2 bloques en la mañana, uno entre medio para almorzar y después hasta las 5 de la tarde, mínimo. Ya. Pucha, bueno, está la nómina de personas ahí. Eh, ¿algún, ¿Alguno de ustedes que se pueda autodesignar o coordinador? A ver si logran armar un horario. Puede ser más tarde, puede ser no sé, si me dicen, nos juntamos a las 7. Tratemos de tener hoy día o mañana un extra. Media hora, 40 minutos, pero tratemos de ver un poco más. ¿Ya? Yo en verdad quiero sacarles todo el jugo posible para que no tengan problemas. ¿Ya? Ya. Vean entre ustedes y me avisan. ¿Tienen mi correo? Sí, están en las presentaciones de... Sí. JOSA1. ¿Ya? Pónganse de acuerdo y me avisan. Yo en general, o sea, yo también tengo mi pega de una parte de las clases, pero tengo bastante capacidad de acomodo. ¿Ya? Ya, ¿Les parece? Un poco para... Y de nuevo, si no resulta, por favor, para la próxima clase tengan la materia avanzada. Al menos por lo menos vean los videos anteriores, para centrarnos en lo difícil. Centrarnos en las pillerías, centrarnos en lo que cuesta entender, en donde típicamente se caen. ¿Ya? ¿Ya? Pónganse de acuerdo y vean ustedes por WhatsApp, por mensaje y me avisan por mail. Po. ¿Ya? ya. ¿Les parece? Yo Sí. tengo la capacidad de que nos hacer un
una segunda clase, pero vean si les resulta. Yo feliz. ¿Ya? Ya. Ahora, Ah, si me dicen, oye, podemos 4 nomás, ya lo haremos con 4. Si me dicen podemos 2, ya chao, perdieron. No sé, como que también como que se aproveche la cuestión. ¿Ya? sí, o sea, igual lo que pasa es que mañana tenemos control de química. O sea, yo creo que va todo igual. Y no sé si se podrá mañana. Mañana jueves en la tarde. Al menos mi horario. Yo en la tarde llevo clase en otra universidad también, pero tengo clase a las 7. Y reuniones en mi pega en la mañana. Entonces, si es después del almuerzo, no debiera haber tanto problema. ¿Les parece? Sí. Si es Entonces, después de almuerzo, Puede ser. Yo creo que es aquí en la casa con los que... niños almuerzo más tarde, pero ya a las 3 estoy de nuevo en línea. Ah, ya, sí, a las 3 quizás puede ser, sí, porque yo tengo, a ver, tengo laboratorio de química, pero generalmente duran media hora esas clases. Voy a parar la grabación, perdón, pero Em, Podría ser mañana después de las 4 porque